Gracias a Dios, papi, porque estamos aquí juntos de nuevo y gracias a Dios por esa muerte y resurrección que es la que nos ha dado a nosotros esta salvación, este regalo de vida eterna. Gloria a Dios por eso. Amén, amén. Entonces seguimos en Mateo 21, dice la entrada triunfal en Jerusalén. También podemos encontrar este pasaje en Marcos 11 del 1 al 11 y en Lucas 19 28 del 28 al 40 y en Juan 12 del 12 al 19. Estamos leyendo Reina Valera de 1960. Se pueden leer en varias versiones, pero ya como ustedes saben, eso es gusto de cada cual. Entonces aquí comenzamos. Cuando se acercaron, el capítulo 21 y versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió dos, diciéndoles, ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto, o sea, o sea que Dios después de recibir esto, les iba a devolver los pollinos, los tomó como prestados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. O sea, estaba profetizado sobre un pollino, hijo de animal de carga, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y traje, Entonces, sí, perdón por interrumpir, quería entender por qué piensas tú que los que ya sabían, o sea, ¿cómo estaba sabían ellos? profetizado. Sí, pero ¿eran los mismos que también lo crucificaron? Lo que pasa es que Interesante. esto fue profetizado, creo que mucho antes, creo que esto fue el profeta Isaías, si no me equivoco, que tendríamos que buscar si esto fue en Sí, el del profeta de Isaías. Isaías 7:14. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como fue hecho en ese tiempo, esto al ser profetizado, muchas veces lo que se profetizaba el pueblo judío no es que lo tomaba literalmente, muchas veces lo tomaba como una representación de algo que el profeta tal vez quería decir. Porque si tú ves en Isaías 53 que habla del Mesías, ellos siempre han pensado que ha sido el mismo pueblo de Israel el que sufre y realmente no lo, no lo relacionan con Jesucristo mismo. Entonces, eh, para contestarte, tal vez yo creo que cuando esto fue dado así de que él venía en un pollino, él tenía que venir como una persona mansa. Claro que los judíos no estaban esperando que viniera así, por eso es que si lo hubiesen asociado, hubieran dicho, sí, él es. Pero como no lo asociaron, ellos estaban pensando que el Mesías tenía que venir en un caballo blanco y sacar de la esclavitud que ellos estaban teniendo con el pueblo romano, con el concilio romano, con el gobierno romano. Ellos estaban realmente sometidos a la voluntad romana en ese tiempo y querían que viniese el Mesías para ser librados completamente de ese yugo. Entonces, por eso, si lo hubiesen asociado realmente a lo profetizado, pues yo creo que sí lo hubiesen aceptado porque como sigue más adelante, debieron de haberlo, unos tal vez sí creyeron, otros tal vez no lo tomaron en ese sentido literal. Pero, pero al entrar en Jerusalén, habían muchos que lo aceptaron porque gritaban Hosana. O sea Claro, que era ya lo ellos, conocían. no, pero algunos quizás sí, pero otros estaban, o sea, hay una multitud que lo negó, lo rechazó y siguieron con él eh, durante todo su camino hacia la crucifixión. O sea, lo siguieron y decían que lo crucifiquen y Claro, que porque él estaba hablando blasfemias, etcétera, etcétera.
había una Está multitud, eso es el espectador. sí, Sí, había una multitud de claro. judíos. Ahora, también hay otra multitud de judíos que yo me imagino que no eran partícipes de los que estaban siguiendo a los centuriones o los romanos a la crucifixión, pero también estaban ellos en, en un momento donde, o sea, no, los que estuvieron con, los que lo aceptaron, le dieron la bienvenida en Jerusalén, no son los mismos que lo crucificaron, porque un Le dieron fariseo, la bienvenida, tal vez no, porque por eso yo digo, lo que pasa es que en el pasaje anterior que dice, el Señor los necesita, y si alguien nos dijere algo de Sid, que está en el 3, el Señor los necesita, es porque alguien sí sabía quién era el Señor, pienso yo. Entonces no realmente, ellos de pronto sí tenían una serie de seguidores, de pronto que iba, sí sabía de que él iba a llegar y que iba a llegar en ese pollino, porque es profético, porque ahí lo dice. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo lo que dijo. Entonces mira lo que dice en el 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que es lo que tú estás diciendo, que era muy numerosa, entonces yo me pongo a pensar, ¿a quién estaban esperando esa multitud que era tan numerosa? ¿Quién pues les lo dijo? reconocían como el Mesías. Por eso, pero ¿quién les dijo? Es como alguien les tuvo que haber anunciado para que se hubieran puesto en multitud. Porque si a ti no te anuncias, tú no es que estabas pasando por ahí caminando y oíste y, me voy a mirar. Entonces, yo creo que alguien les tuvo que haber dicho o alguien anunciado de que Jesucristo iba a estar, iba a aparecer en un pollino, porque eso tenía que suceder así. Porque lo dice, y la multitud que era muy numerosa, o sea, eran muchos, tendía sus mantos en el camino. O sea, sabían que él era el Mesías, sabían que él era Dios, sabían que él era el Hijo de Dios. Y decía, y otros cortaban ramos de los árboles, ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David. O sea, ya sabían, esa multitud ya sabía, alguien les había dicho que él iba a pasar por ahí, que el Mesías, el Hijo de David, Hosana al Hijo de David, o sea, gloria a Dios al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es que ya, papi, ya ese pueblo, esa multitud ya sabía que él era el Mesías y que tenía que entrar a Jerusalén. Por eso, entonces, yo digo que pudo haber sido que los discípulos, obviamente, pues pudieron haber llamado mucha gente al entrar como al llamar la atención, a decir, va a entrar Jesús. También, obviamente, Claro, porque Jesús hay gente que no sabía. estuvo haciendo milagros por todo Israel Claro, claro. y acuérdate que era Pascua, entonces todo el mundo hacía una Iba peregrinación hacia Jerusalén, al templo, al exacto, templo. exacto, Entonces, exacto. mucha gente de Galilea, me imagino que también iba llegando hacia, hacia Jerusalén. Pudo haber sido que también muchos ya lo conocían desde Galilea, Pero esto es muy profético, papi, porque fue como tú estás diciendo, en la Pascua, que iban los judíos a presentar sus ofrendas, en la Pascua, a ir al templo a presentar sus ofrendas y sus sacrificios. que se tenían que bañar en un Ahora mikvé está entrando, antes de entrar a la ciudad santa. está entrando Jesucristo, el Cordero inmolado, está entrando para ser crucificado y para ser inmolado. Así es. Qué maravilla esto. ¿Sí me Que entiendes? también, tú sabes que al entrar a Jerusalén, ellos tenían que bañarse en lo que ellos llaman un mikvé, un Sí, mikvé. sí, sí, sí. Eh, Tenían que limpiarse, sí.
al entrar Bueno, en todavía lo vemos. Cuando estuvimos nosotros, tú y yo en Jerusalén, en la entrada del muro del templo, tú viste como una especie de fuente, que hay unas jarritas, y ahí la gente se lavaba las manos, la cara y eso antes de entrar allá. Sí, pero estos son baños Bueno, estos son los un baños. mikveh es una Sí, piscina, un baño sí, sí, ritual que los sí. judíos utilizaban para la purificación ceremonial. Ok, Según la ley judía, se requería estar en un estado de pureza ritual para participar en los actos religiosos especiales en el templo. Sumergirse en un mikveh simbolizaba limpieza y santidad, tanto física como espiritual, y se realizaba antes de los eventos importantes como entrar al templo o realizar sacrificios. Durante la Pascua se esperaba que los judíos estuvieran ritualmente puros para poder ofrecer claro, sacrificios en el claro, templo y claro. participar de las festividades. Muchos, muchas personas al llegar a Jerusalén después de un largo viaje se consideraban ritualmente impuras, por ejemplo, por haber tocado cadáveres, sangre, animales impuros o simplemente por el contacto con gentiles. Por ello se purificaban en un mikveh antes de acercarse al templo. En Eran Jerusalén, miles, eran miles. en Jerusalén había numerosos mikvot disponibles, especialmente cerca del templo. Arqueólogos han descubierto restos de mikvot cerca del monte del templo y en las cercanías de las puertas de la entrada a la ciudad. Aunque los evangelios no mencionan específicamente si Jesús o sus discípulos usaron un mikveh al entrar en Jerusalén, es posible que como judíos observantes participaran en los rituales tradicionales de purificación. Sin embargo, Jesús enfatizaba en la pureza espiritual sobre la pureza ritual. En varias ocasiones cuestionó la obsesión de los líderes religiosos con las leyes externas como las relacionadas con la pureza y en su lugar llamó la pureza del corazón. Entonces, interesante esto porque también me imagino cómo fue Él ese tenía que cumplir ambiente. también con eso, papi. Me imagino que él tenía también que cumplir con la purificación y con todos mis B, tenía que hacerlo. Pero Él iba a claro, ser la excepción. cómo fue ese ambiente? ¿Hizo eso, no lo Ay, hizo? Llegaría. no, Sí, es que yo creo que lo tuvo que haber cumplido, papi, para que después no lo hubieran dicho, oye, tú no cumpliste con esto, tú no estás cumpliendo con porque se lo con hubieran la sacado ley. en cara, se lo hubiesen sacado en cara si no lo hubiese hecho, Claro. ¿ya? Sacado en cara. Entonces, entonces aquí el 10 dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Le decían el profeta, imagínate, de los que no sabían, de los que prácticamente estaban diciendo de que lo señalaban como un profeta. Muchos, ¿no? Muchos que no saben. Sí. Es, es extraño porque en el 9 dice que la gente aclamaba diciendo, Osana, Osana al hijo de David. ¿Sí me entiendes? Que era el hijo de Dios, el Mesías. Y después más abajo dice Jesús el profeta. Entonces había como unos tal vez decían que era un profeta y los otros sí estaban seguros de que era el Mesías. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. O sea, él sacó, porque en ese entonces lo que hacían en el templo era que tenían un mercado para vender palomas, para vender. El que menos tenía, tenía para comprar. Depende, como que había el judío pudiente podía comprar un cordero. El judío menos pudiente de pronto compraba otra clase de animal. Y había el que menos podía comprar unas palomas. Pero de todas maneras se hacía un negocio, supuestamente ellos lo tenían. Por eso es que en el templo de Dios no puede haber negocio, papi. Es el templo. En una iglesia no tiene por qué haber un negocio, papi. Que venden empanadas, que venden desayuno, que venden café, que para ayudar a la obra. Yo no creo en eso, papi, porque si Dios
Dios, el templo de Dios es santo. No lo podemos contaminar con cosas de... Y no nos queremos ir a extremos, ¿sí me entiendes? Está bien que la gente después de fuera del templo vaya a una cafetería y la gente vaya y coma, porque podemos decirlo así, pero mucha gente dice, todo, tienen un negocio pro templo. Cuando tienen un negocio Claro, pro templo, yo creo que también depende de la intención y del enfoque, porque igual estoy de acuerdo, porque es que igual, por ejemplo, tú vas a vender algo en el templo, no creo que sea un lugar adecuado para, porque es que es casa de oración y para alabar a Dios y para oración, estar en comunión con Dios. amén, amén. Hay muchos lugares fuera donde uno puede ir a comprar algo, ir a O en el tomar algo, estacionamiento, donde sea, claro. claro. Entonces Son hay muchas tiempo y cosas, lugar para todo, creo yo. claro, definitivamente. Entonces vinieron en el templo ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y les dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, sí, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad Betania y posó allí. Ponte tú a pensar cuáles serían esos muchachos, los niños, Pues mira lo que estaba 15. averiguando ¿Qué dice el aquí. 15? Más o menos, Pero es que yo estaba averiguando aquí en este entonces qué diferentes, digamos, denominaciones había. Nosotros solo conocemos de los fariseos y los saduceos, Claro, pero también estaban los esenios. No sé si tú has escuchado de ellos, que también eran separadas de la sociedad judía convencional y ellos estaban esperando la llegada inminente de dos Mesías, uno sacerdotal y otro sí, 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 real, sí, 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 sí. y consideraban El sacerdotal y el otro de espada. y consideraban el templo de Jerusalén corrupto. Practicaban una vida austera, con celibato, comunión de bienes y rituales de purificación frecuentes. Produjeron y preservaron los rollos del Mar Muerto que contienen copias antiguas de textos bíblicos y otros escritos religiosos. No hay evidencia directa de interacción entre Jesús y los esenios, pero algunas de sus enseñanzas sobre el reino de Dios, la pureza y el rechazo de la corrupción del templo tienen similitudes con los esenios. Amén. Entonces, Es que los esenios eran los que se escondieron en el Mar Muerto, en las tabernas, que allí fue donde sí, encontraron, ellos se separaron. los pergaminos. Y ahí fue donde encontraron los pergaminos de Isaías. Sí, Ahí fue donde la encontraron en los escritos. Sí, sí. ellos son los esenios. Sí, Los esenios de ahí fue que salió. Sí, claro, son ellos decían que era una secta separada de judíos separados de sí. Jerusalén y que se fueron se asentaron fuera en el Mar Muerto. Y Jesús nunca obviamente los critica. No, bueno, no hay ninguna crítica No ni hay se habló evidencia mucho. de que de pronto No. exactamente, no, no, Pero claro. los saduceos y los fariseos eran los que yo creo que estaban súper en contra eran los que estaban en contra de Jesús y sus enseñanzas, que lo llamaban, decían que él era, no todos, creo que habían algunos, como obviamente, Pero es que me llamó la atención el documental que me mandaste en estos días, papi, ayer. Qué interesante es que si ellos, los sacerdotes judíos y esto, y hubiesen aceptado de que ese sí era el Mesías, se les hubiese acabado el sacerdocio, el negocio, claro, se les hubiese acabado ya su, ¿qué el vamos a puesto, hacer? Mi el puesto, puesto, su sí, ego. Mi puesto, yo soy el sumo sacerdote, pero ya no lo eres más porque si es el Mesías, si fue el que llegó, entonces ya no hay necesidad de más. Ya hasta aquí claro. llegó, cumpliste. Entonces es eso, papi, de que ellos prácticamente por cuestiones políticas y por cuestiones, digamos,
eh, personales. Ellos no querían al dejar su posición al darse cuenta de que el Mesías sí había llegado. Entonces nunca lo iban a aceptar basado en eso. Nunca. Sí, es interesante eso porque, claro, se les, se les Le acaba acabó el todo, negocio. todo. Ya todo. Hasta aquí llegó. Ah, llegó el Mesías. Entonces, ¿qué hacemos en el templo? ¿Qué hacemos con el templo? Yo creo que por ¿Qué eso es hacemos que con ellos están Roma? esperando señales ¿Por tan qué no viene a grandes. defendernos de Roma? Si antes Roma los va a perseguir y los va a seguir persiguiendo. Y Es como que es Jesús dijo, interesante. esta generación pide señales y lo único que es esta generación pide Sí, señales sí, y lo sí, sí, único sí. que van a recibir es la señal De de Jonás, Jonás. que Sí, estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Sí, así es. Así es. Y es mismo Jesucristo, su muerte y su resurrección. Es que es es muy lo que él interesante. dijo. Sí. La palabra es muy interesante, papi. Es una bendición. Ahora vamos a la maldición de la higuera estéril, que está en Marcos 11:12, 14, 20 y 26. Por la mañana, volviendo a la ciudad, o sea, por la mañana seguro volvió a la misma Jerusalén, porque el amor salió y volvió porque no dice que salió y salió de la ciudad, no. Entonces vuelve aquí y comienza por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente y le dijo a la higuera, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? O sea, ¿cómo es que inmediatamente que Dios le haya dicho eso, se haya secado la higuera? Es que es la primero, Dios es soberano. Y segundo, si no ve frutos, tarde que temprano la va a secar, papi. Sí, pero esto fue algo que yo te pregunté, que cómo Jesús y su ministerio siendo de gracia, cómo va a cortar, o sea, principalmente siempre se trata de gracia, ¿entiendes? Pasó la higuera, no vio fruto, la cortó. No, pero no fue que Entonces tú y dio yo fruto, estábamos hablando sino sobre que esto. sí, pero es que se nos olvida un pequeñito detalle, que es que Jesucristo tenía hambre. Entonces, si él tenía hambre y él fue a buscar la higuera, que supuestamente es la que produce el fruto para calmarle el hambre, ¿cómo él esperaba de que esta higuera le calmara el hambre? Pero estaba puesta ahí para nada. Era estorbando. No estaba Pero yo obstruyendo. no, yo sigo creyendo que el Dios que tú y yo le servimos es un Dios misericordioso Sí. y, y pudo haber sido en mi, como en mi criterio que es más Jesús queriendo demostrarle algo a los discípulos, una enseñanza. Pero ¿qué estaba él enseñando en esto, papi? ¿Qué podemos nosotros encontrar de esta higuera de que no Dios, que Pues por eso sigue leyendo el 21. claro, respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tú tuvieseis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí lo que está enseñando, si vamos en el 22, claro, en oración hay que pedirle a Dios, Él está diciendo que hay que pedirle a Él en oración y ruego, ¿sí me entiendes? Y creyéndolo, no dudando en nuestros corazones, porque dices, si nosotros dudamos en nuestros corazones, los que estamos pidiendo, pues en todo caso, sin fe es imposible agradar a Dios, entonces no tiene fe. Pero a mí sí esto de la higuera me da no lo tengo muy claro, papi. No lo tengo muy claro. Lo leemos literal, pero no lo tengo muy claro. Tiene que tener, claro, él le está respondiendo porque a los discípulos le está diciendo si tuvieseis fe. Claro, le está diciendo que, bueno, ustedes también pueden hacer esto, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué tanto es el mensaje que está dando? Porque si él no tuviese hambre, pues él miraría la higuera que no tiene fruto, pues él dirá, bueno, esto no tiene fruto, ¿para qué lo quiero? Lo corto.
pero él tuvo hambre en ese sentido de tener hambre. ¿Qué podría enseñarnos sabiendo que tenía hambre? Al no encontrar frutos. Ahí donde vengo, si no encuentra frutos en un árbol que supuestamente, porque las higueras dan fruto, Sí. porque al encontrar una que no dio frutos, es porque a lo mejor ya hubo lidiado con esa higuera y le dio la oportunidad. Creo que hay una parte en la Biblia que sí dice que él le dio la Pues oportunidad a la higuera, que lo de una, que le dijo, no la voy a cortar y el próximo año si no da frutos, será cortada desde la raíz. Esa es la cosa, papi. Yo creo que Pues sí está, dice, si buscas. dice aquí, es uno de los pasajes más simbólicos y un poco complejos del Nuevo Testamento. Aunque a primera vista pueda parecer una acción dura, se interpreta en el contexto de las enseñanzas de Jesús y su misión. En la Biblia, la higuera es un símbolo común de Israel y de su relación con Dios. En varios pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, Jeremías 8:13 y Oseas 9:10, la falta de fruto en la higuera representa el alejamiento del pueblo de Dios y la falta de arrepentimiento. Jesús al secar la higuera está dando una advertencia profética. Una vida de fe estéril que solo parece viva en apariencia, o sea, hojas, pero que no da fruto verdadero, justicia, amor, arrepentimiento, está destinada al juicio. Es una llamada de atención para que las personas no se conformen con una fe superficial. Entonces dice, no se trata de un acto impulsivo de frustración por tener hambre. Claro, porque eso es lo que dije yo. O sea, parece un poquito brutal y como muy, sí, como Muy si rudo, fue, muy sí, fuerte, sí, muy muy, muy, fuerte, muy de juicio. sino de un acto simbólico. Jesús utiliza la higuera como una lección visual para enseñar sobre el juicio de Dios. En el contexto del Evangelio de Mateo, este evento ocurre poco antes de la purificación del templo, eh, donde Jesús denuncia, o poco después de lo que ocurre cuando denuncia a Jesús la hipocresía religiosa de los líderes judíos. La higuera puede representar esa religiosidad sin sustancia, apariencia de vida con las hojas, pero carente de fruto espiritual. Claro, y miremos que es que él nunca la cortó, sino que la secó. No le dijo Exacto. no dijo, bueno, corte, sáquela de ahí, cortémosla, no. Simplemente dijo que la secó. Sí. Ahora venimos a la autoridad de Jesús. El 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad? Mira, Jesucristo enseñando, papi. Entonces él sí iba a las sinagogas, él iba a los templos a enseñar. Claro, Él era judío. Él claro. seguía, él seguía yendo a los templos. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Imagínate. Jesús les preguntó a esta Les gente. dijo, ok, aquí vamos. El bautismo de Ellos, Juan. ajá, Sí. ¿de dónde? Interesante porque sabe que, sí. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, Yo me porque imagino esa conversación. Oiga, si decimos del no, los dejó, cielo, yo creo que los dejó, para mí los tuvo que haber dejado como en una como a discusión. ver, ¿qué decimos? Si A decimos del ver, si decimos, cielo, porque ahí sí lo dice. Dice, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Es que Dios es perfecto, papi. Dios sabe, ok, contéstame. Respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos, claro, porque... Y él también le dijo, tampoco yo tampoco. digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea, los dejó como quien dice en el limbo. Los dejó en Sí. el limbo.
parábola de los... Es que él no tenía necesidad de decir de con qué autoridad, porque él era la autoridad. Pero Él era también Dios. como que no perdí el tiempo argumento, Dice, porque mira, mucha gente que se frustra y dice, pero ¿cómo no vas a entender? Que es que no, yo él me ya pongo a como que pensar, Papa, que por ejemplo lo que tú y yo estamos hablando, Cristo, él comenzó a los 30 años a predicar. Él murió a los 33 años. Estuvo 3 años predicando y enseñando a través del Espíritu Santo. Fue que él comenzó a traer a sus discípulos y a tenerlos para que pudiese ser difundido las escrituras y la palabra de Dios a todo el mundo. Entonces, vemos realmente que Jesucristo tiene la autoridad. Por 3 años tuvo todo el conocimiento y al nacer de una virgen bajo la unción del Espíritu Santo, ya venía con todo ese conocimiento dentro de sí para poderlo sacar al mundo, pero al tiempo de Dios o al tiempo de Él que tenía que hacerlo. Porque es que mira, también no sé si tú te diste cuenta que en Jerusalén para que una persona sea en el pueblo judío, para que una persona pueda ser sacerdote, tiene que cumplir 30 años. Tú no puedes sí, ser un sacerdote de 29 años, no, sí, eso sí lo escuché. ¿ok? Yo lo aprendí hace Entonces poco, sí. el pueblo judío tenía, para tú ser sacerdote tenías que tener 30 años. Por eso es que mucha gente que se impacienta y Jesús tuvo que esperar que se 30 años cumpliendo. a que Ya estaba llegara cumpliendo. el momento exacto. Es Sí, una exacto. cosa tan O sea, que él maravillosa. esperó, siendo Dios, él esperó su tiempo. Llegó Sí, su sí, sí, tiempo, bueno, si la gente quiere averiguarlo, es comenzó así. El su, pueblo judío, el sacerdocio comenzaba a los 30, pues se le daba la credibilidad o se le da, digamos, como el certificado para ya ser sacerdote a los 30 años. así Entonces, toda es. la vida, por eso es que entran a estudiar desde jóvenes, desde chiquiticos, están estudiando el Torá, la palabra de Dios y todo eso. A los 30 años los confirman como sacerdotes Y del que pueblo. también habíamos hablado en estos días lo de el sacerdocio levítico, porque eran de la tribu de Leví los que eran los Definitivamente, sacerdotes, definitivamente. Bueno, pero creo que confirmamos que ya el sacerdocio levítico no existía durante el tiempo de Jesús. no, ya no, porque se había acabado. Recordemos que sí se había acabado. Entonces no existía más, pero ya lo que existía era, si tú lo buscas, ya lo que había era, estaba lo que eran estos sacerdotes que, que habían sido escogidos por el mismo pueblo de Israel y por los mismos reyes. Si tú miras, lo averiguas, Dice que durante el tiempo de Jesús el segundo templo todavía existía. sí, Eso significa que el sacerdocio estaba activo, pero su funcionamiento había cambiado significativamente. El Templo de Jerusalén era el centro del culto judío y las actividades sacerdotales. Los sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios diarios, observando las festividades judías como la Pascua y supervisando los rituales. Los sacerdotes eran descendientes de Aarón, por lo que técnicamente formaban parte del sacerdocio levítico. Sin embargo, había un control político y una corrupción asociada al sistema. Los romanos habían tomado control de Judea y ejercían una gran influencia en el nombramiento de los sumos sacerdotes. Por ejemplo, Caifás, el sumo sacerdote durante el juicio de Jesús, había sido era nombrado por político, los eso se romanos. volvió político, eso no se volvió, Sí. ya era dedo, usted es sacerdote, usted es sacerdote, era dedo. Por eso es que los fariseos eran, los fariseos eran, digámoslo así, eran muy doctos, tenían Sí. bastante conocimiento, pero no venían realmente de esa tradición o de esa línea de Aarón. No. Ciertos venían, pero si no les gustaba en la política o no encajaban dentro de la política romana y dentro de los judíos, entonces era siempre a dedo que escogían a los sacerdotes. Pero
¿Qué os parece? Un hombre tenía, está hablando de la parábola de los dos hijos, un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió él, dijo, sí, señor, voy. Pero, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creer. Es una connotación interesante, papá, de que mucha gente, pues uno le hablará de la palabra a una persona que de pronto tiene muchos problemas y a lo mejor se sentirán muy sucios o se sentirán no muy dignos de que uno, de que Dios de pronto los esté llamando, pienso yo, y ellos son los que realmente de pronto por la gran misericordia de Dios, ellos ya después aceptan que Jesucristo sí tiene misericordia de ellos y lo aceptan. Y están los otros que dicen, sí, sí, yo hago las cosas, o sea, yo sí lo hago, yo sí lo hago, y yo sí voy, yo obedezco, y en realidad hacen Tu caso corazón omiso está tan bien, tan separado de Dios, sí. Y, porque no quieren. pero yo lo que digo aquí es que también nosotros podemos ver gente que como dice Jesús, que hasta los publicanos y las rameras, o sea, gente que en ese entonces los judíos no se podían contagiar ni hablar con ellos, por eso es que los fariseos decían, pero si este habla con publicanos y rameras, o sea, Jesús hablando con cómo este puede ser el Está Mesías, contaminándose, se está este mezclando. no puede ser el Mesías. Exacto. Y ahí es cuando nosotros entendemos de que, eh, vuelvo y digo, no es por obras, es por la gracia y por la obediencia y por el amor que uno le tiene a las Amén, amén, cosas de Dios. amén, amén, amén. Sí, sí, y otra cosa, que es que uno no puede, si uno si va a hacer algo para Dios, es mejor uno. Si no lo vas a hacer, pues no lo hagas, no le prometas a Dios o a alguien o a alguna persona de que lo vas a hacer. Es mejor que digas, no puedo, no quiero, o es mejor no tener esa actitud, porque delante de Dios es mejor uno cumplirle a Dios que no cumplirle y no prometerle a Dios cosas, pues somos seres humanos, pero no puede estar, mucha gente le promete, yo te prometo, Dios, que no lo voy a volver a hacer, yo te lo prometo, y no es por promesa, sino por misericordia. Por eso ellos, prácticamente aquí estamos viendo la misericordia de Dios, que las personas estas que tal vez dentro de sí tienen su corazón, un corazón que dice, uy, sabes que sí, sí voy a hacerlo, ¿sí me entiendes? Como que tienen esa, de pronto, ese sentimiento de poder expresar su amor, y que sienten el llamado de Dios aún en la condición que estén, aún en la Amén. condición que estén, Sí, sienten ese amor de Dios, entonces ceden. En cambio, las otras personas no tienen como dirán, bueno, yo no tengo de qué arrepentirme o lo que sea, entonces yo más bien, ¿para qué voy a ir si no tengo? Yo soy muy bueno, yo no le hago mal a nadie, entonces, ¿para qué? ¿Me entiendes? ¿Para qué voy a hacerlo? Bueno, los labradores malvados, seguimos. Oí otra parábola. Hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron.
Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esto es puro pueblo de Israel, papá. Sí, es exactamente eso. Porque es que aquí también dice eh, el 43, por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, o sea, los gentiles. Claro, definitivamente. Porque es que ahí en el 45 dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Claro, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el que realmente ellos rechazaron. Nunca, hasta por lo dijo. ¿A cuántos profetas no mandó el mismo Dios en el Antiguo Testamento a los judíos hablando de eso? Hasta los asesinaron, los perseguían y los mataban. Sí, y dije gentiles, pero no solo gentiles, había muchos judíos que creyeron en él como el Claro, Mesías. Es no, que pues definitivamente, claro que sí. los que creyeron en él, ¿Qué dice? Y esos, será dado a gente que produzca los frutos de él. Y eh, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque este pueblo le tenía por profeta. Qué maravilloso, papi. Que aún mismo Dios Padre siempre estuvo con él protegiéndolo hasta el momento que tenía ser exacto de ser capturado y ejecutado. aquí habla de que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto es un salmo, el Salmo 118, versículo 22 al 23. Es un pasaje del Antiguo Testamento que originalmente hablaba del pueblo de Israel y cómo, a pesar de ser despreciado por otras naciones, Dios lo había elegido para cumplir sus propósitos. Jesús como la piedra. En este contexto, Jesús se identifica como la piedra que los edificadores, los líderes religiosos de Israel, rechazaron. A pesar de ser rechazado, Él se convierte en la piedra angular, la base fundamental de una nueva obra de Dios, su reino que ahora se extiende a todos los que creen en Él. En la construcción antigua, la piedra angular era la piedra más importante, ya que sostenía la estructura completa. Esto simboliza que Jesús se convierte en el centro del plan de salvación. Entonces, sí, wow, increíble eso, ¿no? Que Claro, lo que pasa es que Dios siempre le mostró al pueblo de Israel al Mesías y que estaban entre ellos, pero ellos todavía muchos tienen ese velo puesto de que no lo han podido ver, no lo han querido ver. Pero Dios mío, di- Dios por eso tiene a este pueblo separado para que lo pueda ver, para que lo pueda ver, lo tiene separado, para que lo pueda ver en su segunda venida, para que así ya sí de verdad sepan de que Jesucristo es el Señor y que el Mesías ya había venido. Es una maravilla. Esto es una ¿Cómo maravilla. ir a hacer eso al pensar, o sea, wow, ya había venido nuestro Mesías y nosotros nunca creímos en él? Lo que nos ¿Cómo? perdimos. Por eso es que ahora tanto judío que tú y yo vemos que son judíos mesiánicos que han estudiado la palabra, que son judíos y que ahora ven la otra parte que les quedó faltando, que era el Nuevo Testamento, se dan cuenta de que él ya vino, él ya estuvo entre el pueblo judío.
Y entonces ellos se maravillan y ellos dicen, esto es algo de que nosotros tenemos que disfrutar porque Dios nos ha dado a nosotros como judíos esa revelación. A los otros tal vez no, pero como judíos es un privilegio. Sí, Porque nosotros los gentiles, pues sí, nos injertó y gloria a Dios, ¿no? Pero que el claro, judío, que Cristo le haya abierto los ojos en estos tiempos para que sepan de que a un ese judío. Dios, wow, eso es una maravilla. Es Sí, algo claro, maravilloso, papi. Bueno, claro. papi, ¿quieres añadir algo más? Ya acabamos. Y ya, no, ya hemos terminado. Qué bien, ya terminamos el capítulo 21. Ya entonces quedamos para Mateo 22 la próxima, próximo evento. Y ahí estaremos más hablando de la palabra de Dios y espero que les haya, pues, nos hayamos enriquecido porque todos nos enriquecemos de esta palabra porque nosotros también la estamos leyendo con ustedes y también nosotros nos estamos gozando de esto, de lo poquito que sale acá y de lo poquito que leemos y de lo mucho dimensionado que es la palabra de Dios porque es muy rica, muy rica, muy rica. Y entonces como uno quisiera hablar más y más y más y más y más, pero no podemos porque ya es prácticamente, no queremos hacer esto aburridor ni tan largo. Para nosotros no nos aburre, a nosotros nos pone feliz, pero sí tenemos que seguir haciendo cosas y ya, ¿ok? Entonces vamos a orar, papi, para, para despedirnos y darle la gloria a Dios por habernos permitido en este ratito de tener esta comunión. Padre, Amén, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nosotros te damos gracias, Padre Santo, y bajo la unción de tu Santo Espíritu, por un día más que tú permites, Padre amado, de nosotros tener esta comunión contigo, de nosotros escudriñar la palabra de que tú nos enseñas, esta palabra que es la que nosotros día a día nos alimenta y alimenta nuestra fe para confiar en ti en todos estos días, Señor, que vienen días difíciles, situaciones difíciles, Señor. Siempre lo he dicho, Padre Santo, que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo de lo cerca que tú estás. Tú estás muy cerca para llegar, para venir por nosotros. Permite, Señor, que nosotros siempre estemos apercibidos, estemos en comunión contigo, estemos siempre en oración y estemos en constante comunión contigo para que tu santa palabra esté guardada en nuestros corazones y nosotros podamos ser ese reflejo de que de tu misericordia y de tu amor hacia los demás, que nosotros somos cartas abiertas, como dice el apóstol Pablo, somos cartas abiertas ante el público que nos ve, Señor, ayúdanos a dar testimonio. Que nuestro testimonio no sea mancillado para que tu palabra, Señor, no sea hablada, no sea, Señor, pisoteada, que nosotros seamos ese testimonio y que nosotros bajemos cabeza para que tú crezcas, nosotros menguemos para que tú crezcas, Señor, para que tu palabra le llegue a mucha gente que necesita de ti, la gente que está angustiada, que tiene necesidades, que están enfermas, sánalos, Señor, aquellas personas que tienen angustias, que no saben para qué decisión tomar en ciertas determinaciones, las personas, Señor, que tienen depresión, las personas, Padre Santo, que no tienen un Dios y no conocen. Que estas personas se lleguen a ti, tú tócales sus corazones, tócales sus mentes, tócales sus almas, Padre Santo, para que ellos puedan eh, rendirse ante ti y tú te glorifiques en cada uno de ellos, Padre amado. Nosotros te damos gracias, Señor, por esta semana que viene, por la que ya pasó y esta semana que viene, para que tú nos bendigas a cada uno de nosotros en nuestros empleos, con nuestros empleadores y compañeros de trabajo, para donde nos lleves, Señor, protegidos de todo mal y de todo peligro, de todo accidente, Padre amado, y que siempre en nuestros labios haya una alabanza, Padre Santo. Guíanos y protégenos, Señor. Y te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. amén. Listo, pa.